Durante todas estas semanas hemos estado desarrollando la serie sobre lo que es la unción y ya llevamos 3 meses aproximadamente hablando sobre la unción y hemos estado abarcando muchísimos aspectos sobre lo que es la unción. Amén. Ya llevamos 10 temas anteriores, 10 temas que hemos agotado, ¿verdad? En 12 encuentros diferentes o en 11 encuentros diferentes. Este sería el encuentro número 12, aunque es la enseñanza número 11, pero sería la número 12, porque una de las enseñanzas la subdividimos en 2 partes. De manera que con esta enseñanza vamos a cerrar la serie. Se pudiera seguir hablando acerca de lo que es la unción, porque hay mucha tela todavía que cortar, pero tenemos que profundizarnos en otros temas de la misma palabra de Dios. Y créanme que la próxima serie después de esta será también tan gloriosa como ha sido esta serie de enseñanza bíblica de la palabra. Hay que establecer una diferencia entre lo que es una predicación y lo que es una enseñanza de la palabra de Dios. Cuando se predica para edificar a los santos y para que a través de esa predicación los oyentes sean motivados a establecer o a cumplir con lo que se le está predicando. Eso es una prédica, eso es una predicación. Amén. Es el arte de comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Pero cuando se habla acerca de la enseñanza de la palabra, estamos hablando de formar al creyente, para que el creyente crezca en cuanto a lo que es la madurez en el conocimiento de Dios. Por eso Jesús, el maestro de Galilea, enseñó más que predicar, mucho más. Si usted analiza la palabra de Dios, te darás cuenta que la mayoría de encuentros de Jesús eran de enseñanzas. ¿Por qué? Porque él estaba formando a sus discípulos y le estaba transmitiendo a sus discípulos la visión. Entonces, durante estos 3 meses, nosotros hemos estado hablando acerca de este gran tema conocido como la unción. Y hoy vamos a concluir con este tema. Vamos a concluir con el tema tomando el manto de la unción. Y yo quiero que usted abra su Biblia con nosotros en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, en su capítulo 2. En su capítulo 2, su versículo 8 en adelante. El segundo libro de los Reyes, capítulo 2, su versículo 8 en adelante. La versión que tengo en las manos es la Reina Valera actualizada, la última versión de la Reina Valera. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló, y con él golpeó las aguas, y al instante éstas se abrieron, y los dos cruzaron el río en seco. Y al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes que yo me separe de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y Elías respondió:
me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando yo sea separado de ti. De lo contrario, no te se concederá. Y mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas, con sus caballos de fuego, y los separó. En ese momento Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Y al ver esto, Eliseo exclamó: Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca más volvió a verlo. Entonces se rasgó la ropa en dos, y enseguida recogió del suelo el manto, diga conmigo, el manto de Elías, y regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Entonces tomó el manto, diga conmigo, tomando el manto de la unción, dígalo fuerte, tomó el manto y golpeó con él las aguas, y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando Eliseo golpeó las aguas, estas se abrieron, y Eliseo cruzó el río en seco. Diga conmigo, impresionante. Es fácil leerlo, pero es impresionante. Tomar un manto, un vestuario, y con él golpear las aguas, y las aguas se abrieron, y cruzó al otro lado en seco. Impresionante. Es como que en estos momentos se pare un profeta de Dios y divida las aguas del río de Jabón o Masacre. Hello. Ahora mismo el pleito es por agua. Que se pare un profeta de Dios con el manto de la unción y golpee las aguas del río de Jabón, y las aguas se separen. Impresionante. Porque es muy fácil hablar de la unción, pero muchos no han experimentado ni una chispa de la unción. La unción es una sustancia que cuando se manifiesta altera las cosas. Dígale al que está a su lado: la unción es una sustancia que cuando se manifiesta altera hasta las leyes de la naturaleza. ¿Están entendiendo eso? Se produce una manifestación sobrenatural de Dios donde no existe intervenciones humanas. Nota que Eliseo no hizo nada glorioso, no hizo nada grandioso hasta que no recibió el manto de la unción. Y por eso yo quiero hablarle acerca del manto de la unción, tomando el manto de la unción. A menudo oímos en los círculos carismáticos, en esos círculos cristianos, acerca del manto de unción en un hombre o en una mujer. Debemos entender realmente lo que es un manto y cómo nosotros podemos recibir el manto de unción. ¿Qué es un manto? ¿Qué es un manto? Figurativamente, el manto es una representación de la unción y del poder de Dios sobre la vida de un hombre o de una mujer. Un manto en la Biblia es normalmente un traje
que va por encima de otra ropa y sirve para proteger el cuerpo de los elementos externos. Y el uso más común de la palabra manto es cubrir, proteger, arropar. Básicamente, ese es el uso común que se le daban a los mantos y que todavía en la actualidad se le da en Israel a los mantos. Un ejemplo de cómo recibir un manto fue el de Elías y Eliseo. Eliseo pidió una doble porción de la unción que tenía Elías, y esa petición se le fue concedida cuando éste partió, cuando éste se dividió, y Elías le dejó a Eliseo su manto. ¿Qué fue lo que le dejó? Le dejó su manto. Ahora, la pregunta clave de esta enseñanza es: ¿cómo podemos recibir un manto? De acuerdo a lo que hemos visto en la Escritura, hay diferentes formas de recibir un manto. Ahora, esto no quiere decir que son las únicas formas, sino que vamos a estudiar las formas más comunes mencionadas en la Biblia. Número 1, el manto se recibe muchas veces mediante impartición directa de parte de Dios. Y número 2, se recibe también a través de la toalla del servicio a otro hombre. Y número 3, que lo vamos a ver ahorita, aunque no está ahí, se recibe también mediante imposición de manos. Amén. Número 1, el manto de la unción, que es un manto que te distingue. Escuche bien esto, porque hay una gran diferencia entre una unción común, un nivel de unción común, y un nivel de unción extraordinario. Elías tenía un nivel de unción extraordinario. Diga conmigo, Elías tenía un nivel de unción extraordinario, y con ese nivel de unción era capaz de hacer proezas y maravillas como ningún otro profeta lo podía hacer. Existían en el tiempo del profeta Elías otros profetas, pero ninguno de ellos portaba este tipo de unción. Ninguno de ellos portaba esta clase de unción. De manera que cuando hablamos acerca de recibir un manto, estamos hablando de recibir una unción extraordinaria de parte de Dios. Entonces, el manto se recibe, número 1, a través de una impartición directa de Dios. Como por ejemplo, Jesús fue ungido. En este caso, podemos observar cómo Dios ungió con su Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Fue ungido directamente de parte de Dios. No hubo ningún tipo de intervención humana, no hubo ningún tipo de mediación. Gloria a Dios. No hubo ningún tipo de colaboración humana, sino que directamente el Padre le ungió. La palabra de Dios establece que cuando Jesús fue a las aguas del Jordán, el cielo se abrió. No porque Juan provocó que el cielo se abriera, sino que de manera soberana el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal de paloma, y fue en forma visible, en forma corporal de paloma, y se dejó escuchar una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, ¿dónde fue que Jesús recibió ese manto de unción? Diga conmigo, en el río Jordán. En el río Jordán. ¿Dónde fue que Eliseo recibió el manto de la unción? De aquel lado del río Jordán, dando a entender que el río Jordán simboliza dos cosas: simboliza el lugar de la visión y simboliza el lugar de la doble porción. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive.